¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con la búsqueda? ¿Alguien tiene algún comentario sobre qué será el teorema del límite central? ¿Qué han encontrado? Licenciado, a lo Ah, que estaba leyendo, si el tamaño muestral supera los 30, se puede decir que sigue, eh, es como una distribución normal, tengo entendido. ya, si n es mayor a 30, hay una distribución normal. ¿Quién? ¿De quién? ¿Pero Es, qué sería? ¿Quién sería? ¿Quién tendría una distribución normal? si una muestra supera los 30, se puede decir, la muestra seguiría una distribución normal, supongo, licenciado. Ya, si una muestra tiene n mayor a 30, tiene una distribución normal. Ya, eso es lo que ponía su compañero. A ver, hay que precisar algunas cosas todavía, pero a ver qué tal los demás, cómo les ha ido con la búsqueda. ¿Han encontrado tal vez algo similar? Ya encontré que tenemos dos tipos, no sé si me explico, Sí, pero sí, bueno, adelante, Gaby. una es muestra de una población uniforme y la otra es muestra de una población exponencial. Ya, Eso encontré. Y también encontré lo que dijo mi compañero, que la muestra, bueno, para aplicarse, tiene que ser arriba de los 30. ya, pero ya, está bien. La pregunta, está bien, el teorema del límite central parte justamente de esa idea de un requisito sobre el tamaño de muestra, ¿no? Creo que ahí hemos coincidido la mayoría, ¿no? El tamaño de muestra importa al parecer y parece que hay una regla, dice, ¿no? Si n es mayor a 30, en una muestra algo tiene una distribución normal, ¿no? La pregunta es quién tendrá esa distribución normal, puesto que la distribución normal, si recuerdan, es en forma de campana y es una distribución de una variable aleatoria. Ahora, la pregunta es quién tiene esa distribución normal cuando la muestra es mayor a 30. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien más ha encontrado algo más? ¿O tal vez tienen alguna respuesta a esa pregunta? O sea, ¿quién tiene esa distribución normal si la muestra es mayor a 30? Ya. Entonces, a ver, antes de definir el teorema del límite central, vamos a escribir algunas características de este teorema del límite central, ¿no? Este teorema es el más importante de la inferencia estadística. Para empezar, es el teorema más importante de la inferencia estadística, ¿no? De esta idea de trabajar con muestras, ¿no? Es el teorema más importante de la inferencia estadística. Y su principal uso, ¿no? Su principal uso es es poder pasar, es poder pasar de estudiar todas las distribuciones, todas las muestras posibles, ¿no? ¿Cuál es el uso del teorema del límite central, no? Es básicamente, en vez de estudiar el comportamiento de todas las muestras posibles, ¿no? En vez de pasar de estudiar todas las muestras posibles, ¿no? Se estudia, ¿no? Se estudia se estudia, analiza una distribución normal, ¿no? Una distribución normal. Y es algo muy interesante porque lo que nos dice es, bueno, si tú tienes muchas muestras posibles, ¿no? Y se acuerdan de cada una de esas muestras posibles, uno podía obtener la media, la mediana, por decir, ¿no? Y teníamos el conjunto
distribuciones muestrales de la media, por decir, o de la mediana, ¿no? Que era cómo se comportaban todas las medias de todas las muestras posibles. En vez de estudiar todas esas medias de todas las muestras posibles, el teorema del límite central dice, no es necesario que estudies todo ese conjunto, porque existe un requisito cuando el tamaño de muestra es relativamente grande, es decir, mayor a 30 en este caso. El comportamiento de todas tus medias muestrales, va a tender a verse como una normal, ¿no? Eso es lo que nos establece, ¿no? Entonces, en vez de estudiar todas las muestras posibles, ¿no? Es poder pasar de estudiar todas las muestras posibles, ¿no? Esto lo voy a ver, ¿no? Su principal uso es de poder pasar de estudiar todas las muestras posibles a trabajar con una distribución normal. Y la distribución normal en realidad está completamente definida, ¿no? Para sus diferentes valores. La distribución normal tiene un comportamiento ya definido. Sabemos calcular probabilidades de una distribución normal. Y esto, por lo tanto, facilita mucho el análisis de las medias. Facilita el estudio de las muestras posibles que nosotros tengamos, ¿no? Las principales características. Las principales características, ya está, ¿no? Primera característica, ¿no? Es un teorema exclusivo para la media muestral, ¿no? ¿Quién se distribuye normal? La media muestral. Entonces es un teorema exclusivo para la media muestral o estimadores con una forma similar, ¿no? Con una estructura similar a la media muestral, ¿no? A la media. Como, por ejemplo, la diferencia de medias, las proporciones, ¿no? Otro tipo de estadísticas, ¿no? Que nosotros no las vamos a ver, pero es importante saber que este teorema es exclusivo para la media muestral, ¿no? No se cumple para otro tipo de medidas, ¿no? Este es exclusivamente para la media muestral, ¿no? Una segunda característica, ¿no? Esta propiedad requiere, ¿no? requiere una muestra grande, ¿no? Una muestra grande. Esto de grande lo voy a poner entre comillas porque grande para la estadística, en este concepto del teorema del límite central, implica que el n, ¿no? sea mayor a 30. Es decir, que el tamaño de la muestra sea mayor a 30. Hay algunos documentos, hay algunos libros que incluso plantean que este teorema se puede aplicar con muestras mayores a 20, ¿no? Entonces, mayores a 20, 25, 30, ya uno pudiera utilizar el teorema del límite central, ¿no? Para nosotros, por un tema de seguir tal vez lo más convencional, en este caso vamos a plantear que la muestra sea mayor a 30, ¿no? Entonces, si la muestra es más grande, es decir, es mayor a 30, entonces uno puede utilizar este teorema para utilizar las diferentes propiedades que este nos va a dar, ¿no? Una muestra grande, n mayor a 30, ya. Otra característica que igual es importante, el teorema asume que la población de interés, es una población muy grande, ¿no? Aquí muy grande, es decir, estamos trabajando en una población muy grande. El tamaño de la población de estudio uno podría pensar, es
es incluso tendiendo hacia el infinito, ¿no? Es una población muy grande. Este es un supuesto que igual es importante considerar, ¿no? Puesto que, ¿qué tal si tenemos una población muy pequeña, ¿no? Y sacamos muestras de tamaño 30? El teorema no funciona igual, ¿no? La idea es que nuestra población sea relativamente grande, ¿no? Bueno, relativamente muy grande, ¿no? Pensando que grande para nosotros es mayor a 30. La población debería ser muy grande, es decir, n tendría que tender al infinito, ¿no? En temas prácticos, ¿qué significa esto? ¿No? Una población, por decir, de 500 unidades, de 1000 unidades, ¿no? Más grande de 500, más grande de 1000. Mientras más grande sea la población, el teorema del límite central va a converger, es decir, se va a comportar más rápido como una normal nuestra media muestral, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la población, más certeza tenemos de esta propiedad, ¿no? Eso es lo que queremos enunciar en este teorema, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. De manera formal, entonces, ¿no? De manera formal, ¿no? De manera formal. De manera formal, el teorema del límite central establece. Ya, ahora sí lo vamos a enunciar el teorema del límite central, ¿no? Dada una muestra aleatoria, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber el azar, esa muestra tiene que haber sido seleccionada al azar, no tengo que tener un criterio distinto a la aleatoriedad, no tengo que saber qué muestra va a salir previamente a que se seleccione, ¿no? Dada una muestra aleatoria, ¿no? Dada una muestra aleatoria de una población, ¿no? De una población, dada una muestra aleatoria de una población, si el tamaño de muestra supera 30 unidades, se puede afirmar que el estimador, o se puede afirmar que la media muestral tiene, ¿no? que la distribución de la media muestral tiene un comportamiento normal. Tal que, ¿no? Y en este caso estamos enunciando lo siguiente. De la anterior clase nosotros teníamos este resultado. Y eso voy a utilizar para ponerlo aquí abajo, ¿no? De la anterior clase nosotros sabíamos que el centro, ¿no? La media muestral tenía como centro la media y tenía una varianza que nos daba una idea de su esor, ¿no? De cuán dispersa había. Con este teorema estamos nosotros diciendo que si n, ¿no? Si n es mayor a 30, ¿no? Si n es mayor a 30, ¿no? Si n es mayor a 30, entonces nosotros casi podemos asegurar, ¿no? que la media muestral se va a distribuir como una normal, ¿no? Se va a distribuir como una normal. Con centro en mu, ¿no? Con centro en mu y varianza s cuadrado sobre n, ¿no? Y varianza s cuadrado sobre n. Entonces ya tenemos el teorema del límite central, ¿no? La media tiene un comportamiento como una normal con media mu y varianza sigma s cuadrado sobre n, ¿no? Eso es lo que nos enuncia el teorema del límite central. Esto es lo que nos enuncia el teorema del límite central. Ahora, es un teorema muy poderoso, ¿no? Es un teorema muy poderoso. Porque ya podemos utilizar las propiedades de la distribución normal en lugar de estudiar todas las muestras posibles, ¿no? Ya podemos utilizar las propiedades de la distribución normal en lugar de todas las distribuciones muestrales posibles, ¿no? Entonces, ya tendríamos acá enunciado el teorema del límite central, ¿no? El teorema del límite central. Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo.
Se recolectó la edad en meses, ¿no? La edad en meses de un grupo. Se recolectó la edad en meses de una muestra, ¿no? De una muestra aleatoria de un grupo de 50 árboles, ¿no? 50 árboles en una zona forestal, ¿no? Se recolectó la edad en meses de una muestra aleatoria de un grupo de 50 árboles en una zona forestal. Se obtuvo que la media, ¿no? La media de estos 50 árboles, ¿no? De estos 50 árboles es de 75.7, ¿no? Que la media de estos 50 árboles es de 75.7 meses, ¿no? Tenía un registro, tiene algún método de medición de edad de los árboles en meses y han obtenido este resultado, ¿no? Se obtuvo que la media de estos 50 árboles es de 75.7, ¿no? También se conoce, ¿no? También se sabe que la varianza, ¿no? Que la varianza muestral es de, ¿no? Que la varianza muestral es de 35.8, ¿no? Que la varianza muestral es de 35.8. Y está, digamos, ¿no? Ya tenemos como la información para el ejercicio. Entonces se pide, ¿no? Se pide calcular, ¿no? Se pide calcular la probabilidad que el estimador, ¿no? El estimador de la media muestral sea mayor a 77 meses, ¿no? Se pide calcular la probabilidad de que el estimador de la media muestral sea mayor a 77 meses. Ese es nuestro ejemplo, ¿no? Noten qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es bueno, nosotros tenemos una muestra de 50 árboles que se ha obtenido de una zona forestal que seguramente tiene muchos más árboles, ¿no? Ahí pensemos que la población de árboles es muy, muy grande, ¿no? Tiende al infinito, ¿no? Es muy grande. Y bueno, de estos 50 árboles, es una sola muestra de las tantas posibles muestras que podían haber, pero de estos 50 árboles hemos obtenido la media, ¿no? Aquí está directamente el valor, 75.7. También se ha obtenido la varianza muestral, ¿no? Que es de 35.8. Con esa información se pide calcular la probabilidad que el estimador de la media muestral sea mayor a 77 meses. Recuerden que este estimador en realidad es de 75.7, ¿no? Este es de una sola muestra, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cuán posible será que en realidad el verdadero valor, ¿no? ¿Cuán posible será que en realidad el valor de la estimación sea mayor a 77 meses, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas ya utilizando la distribución o el teorema del límite central, ¿no? Solución, ¿no? ¿Cómo información se tiene? ¿Qué nos han dado? Por un lado, la media de estos 50 árboles, ¿no? Bueno, para empezar nos han dado que n es igual a 50, ¿no? Hay una muestra de 50 unidades. Lo otro que nos han dado es la media muestral, ¿no? La media muestral de estos 50 árboles es de 75.7. Y otra cosa que nos han dado, dice, es la varianza muestral. La varianza muestral es el S cuadrado, ¿no? Es el S cuadrado.
Y esta varianza muestral dice que es de 35.8. 35.8. ¿No? Esa es la información que nos han dado, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere calcular, ¿no? ¿Qué es lo que pide el ejercicio, ¿no? El ejercicio pide calcular la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la media, ¿no? De que la media muestral, ¿no? La media muestral sea mayor a 77, ¿no? La probabilidad de que Y barra sea mayor a 77. Eso nos está pidiendo, ¿no? La probabilidad de que Y barra sea mayor a 77. Ya. A ver, ¿cómo podríamos resolver esto usando el teorema del límite central? Nosotros sabemos que Y barra se distribuye como una normal, ¿no? Nosotros sabemos esto. Entonces, incluso antes de esto, antes de dar solución a esto, podemos decir, también como información, ¿no? Puedo decir, ya que la muestra es mayor a 30, por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, se puede afirmar que, nos vamos al teorema del límite central que establece justamente esta relación. Nosotros por el teorema del límite central podemos afirmar que esto es cierto, ¿no? Que Y barra se distribuye como una normal con media mu y varianza c cuadrado sobre n, ¿no? Como yo no puedo tener el mu, porque es el parámetro, yo lo voy a aproximar. ¿Con quién lo aproximo? Con la media muestral. Es decir, su centro de esta normal está en 75.7, ¿no? Es una normal con un centro en 75.7. Como yo no puedo, bueno, dado que en este caso la varianza de la media muestral es s cuadrado sobre n, yo ya puedo calcular esta información con lo que yo tengo. S cuadrado vale 35.8 dividido entre la media muestral, que vale 50. Entonces yo ya sé, en base a lo que me han dado, que primero es una normal que tiene como centro 75.7 y tiene una varianza, ¿no? Y esto lo puedo operar en la calculadora, de 35.8 dividido entre 50, ¿no? 0.716. 0.716. 0.716. ¿No? 0.716. Y está. Ya tengo todas las características de la media muestral en términos de una normal, ¿no? Entonces esto ya se vuelve en un problema de probabilidades de una distribución normal, ¿no? Como lo que pide el ejercicio es la probabilidad de que la media sea mayor a 77, y yo sé que la media tiene un comportamiento como una normal, lo que puedo hacer es estandarizar, ¿no? Vamos a ahora estandarizar la Y barra y ponerla en términos de una estandarización, no en términos de una Z, ¿no? Entonces, si recuerdan lo de la normal, esto funcionaba así, ¿no? Yo puedo hacer una estandarización a la izquierda y a la derecha. Es decir, a la media muestral le resto su promedio, que es mu, y le divido entre su desviación estándar, ¿no? Su desviación estándar, ¿quién es? Es S dividido entre N, ¿no? Su desviación estándar es S dividido entre la raíz cuadrada de N en realidad, ¿no? Lo que estoy haciendo es restarle su media y dividirla entre su desviación estándar, ¿no? Bueno, y dividirla en este caso entre su error estándar, ¿no? Es decir, a la varianza le saco la raíz cuadrada, ¿no? El s desaparece su cuadrado y la n se vuelve raíz cuadrada de n. Eso en la parte de las letras, ¿no? Eso en la parte de las letras. En la otra parte, hago exactamente la misma operación, pero sobre los números, ¿no? Al 77 dice que le tengo que restar su promedio. El promedio es de 75.7, ¿no? 75.7, al ser una normal, ¿no? Y esto tengo que dividirlo entre
la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Esta es la varianza, no se olviden que esta es la varianza por los datos que nos han dado, esta es la varianza del estimador, yo necesito acá la raíz cuadrada de esta varianza. Entonces le voy a sacar la raíz cuadrada del 0.716, 0.8461. Entonces aquí en el denominador ponemos 0.846, ¿no? Entonces ya tenemos hasta esta parte nuestro cálculo. Esto es igual a qué, ¿no? Esto es igual a qué. Lo que hemos hecho en este punto es un proceso de estandarización. Restar la media, dividir entre la desviación estándar, ¿no? En este caso dividir entre el error estándar. ¿Quién es todo esto? ¿No? Le voy a dar un nombre. Todo este para mí es Z, ¿no? Es el Z de la normal, ¿no? Es el Z de la normal estándar. Z mayor a quién, ¿no? Todo esto se va a volver Z, ¿no? Y menos mu sobre este se va a volver Z. Todo esto. Este componente que se vuelve, ¿no? Tenemos que operar. 77 menos 75.7. Todo esto dividido entre 0.846. 0.846. ¿No? El resultado es de 1.53, ¿no? 1.53, 1.53, ¿no? La probabilidad de que Z sea mayor a 1.53, la probabilidad de que Z sea mayor a 1.53. Esto yo lo puedo reescribir para utilizar mi tabla de la distribución normal, ¿no? Esto lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que Z sea, ¿no? De que Z sea menor o igual, digamos, ¿no? Menor o igual, porque estoy haciendo el cambio, ¿no? Z sea menor o igual ¿a quién? A 1.53, ¿no? Z sea menor a 1.53. Entonces la probabilidad de que 1 sea menor a 1.53. ¿Y este es igual a cuánto? A 1 menos el valor de tablas. ¿El valor de tablas de quién? De 1.53. Y ese es el resultado que deberíamos buscar, ¿no? Dado que estamos haciendo el uso de la normal como tal, ¿no? Dado que Y barra se distribuye como una normal, yo puedo estandarizar Y barra, ¿no? Y barra le estandarizo, 77 menos su media entre su desviación, entre su error estándar. Esto se convierte en Z. Este se convierte en 1.53. Por propiedades de las probabilidades, esto lo puedo invertir como 1 menos la probabilidad de Z menor a 1.53. Este es el valor de tablas de una normal. Este es el valor de tablas de una normal. Ahorita lo tenemos que buscar en la normal. Dado que esta Z, ¿no? se comporta como una normal estándar, ¿no? Esta Z de acá se comporta como una normal estándar. Entonces lo que hacemos ahora es, bueno, calcular ese phi de 1.53, ¿no? El phi de 1.53. Para eso recurrimos a nuestra tablita normal estándar. A ver, la voy a abrir acá. Aquí está. La normal estándar, ¿no? ¿Cuánta probabilidad se acumula hasta dónde, ¿no? ¿Cuánta probabilidad se acumula hasta el punto 1.53? La cantidad de probabilidad que se acumula hasta el 1.53, aquí está el 1.5, aquí está el 1.5, aquí está el 3. Por lo tanto, el valor que estamos buscando es este, ¿no? Hasta el punto 1.53 se acumula 0.9370 de probabilidad. Este es el valor que necesito, el que me piden en el ejercicio, 0.9370. 1 menos 0.9370. Esto nosotros lo calculamos, había sido 0.0621, ¿no? Esto había sido igual a 0.0621. Por lo tanto, puedo decir que la probabilidad de que la media en realidad sea mayor a 77, ¿no? La estimación sea mayor a 77, es de 0.0621, ¿no?
es relativamente baja, ¿no? Es poco probable que la estimación realmente supere el 77, ¿no? Supere el 77. La media de meses de vida de los árboles, ¿no? Supere los 77. Es poco probable lo que me dice este resultado, ¿no? Entonces, como ven, si no tuviéramos el teorema del límite central, ¿no? Si no tuviéramos el teorema del límite central, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Debiéramos tener todas las muestras posibles, de todas las muestras posibles de 50 árboles de esa zona forestal, ¿no? Y eso es imposible porque solamente en la práctica tenemos acceso a una muestra, ¿no? No pudiera tener más muestras, ¿no? Y para hacer este mismo cálculo no necesitaría 2, 3, 4 muestras, necesitaría muchas muestras posibles para lograr tener esta precisión, ¿no? Y justamente por ello el teorema del límite central nos ayuda ofreciéndonos este enlace con la distribución normal, ¿no? Nos ayuda ofreciéndonos este enlace con la distribución normal, ¿no? Esa es la ventaja principal del teorema del límite central, ¿no? Ya, vamos a ver, antes de continuar, no sé si tienen comentarios, dudas hasta esta parte. ¿Qué dicen? ¿Dudas? Ya. Entonces, a ver, por el momento estamos como aceptando este resultado, ¿no? Estamos aceptando que al parecer cuando se cumplen estas condiciones, existe normalidad, digamos, ¿no? Estamos como aceptando esas condiciones, ¿no? Entonces, es buena práctica entender un poco que esto, o convencernos de que esto es cierto, ¿no? Es una buena práctica convencernos de que esto es cierto. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación, ¿no? Vamos a hacer una pequeña simulación, ¿no? Vamos a hacer una simulación del teorema del límite central. Vamos a hacer una pequeña simulación del teorema del límite central, ¿no? Una simulación del teorema del límite central. Para que ustedes se convenzan, ¿no? De que efectivamente la normal va a aparecer cuando nosotros estudiamos muchas muestras posibles, ¿no? Cuando estudiamos muchas muestras posibles. Eso es lo que vamos a hacer una simulación, o si quieren simulación, simulacro, digamos, ¿no? Es como un ejercicio de laboratorio para ver este teorema del límite central, ¿no? Para entender, ¿no? Para entender, entre comillas, convencernos, digamos, ¿no? Entre comillas, convencernos de que el teorema del límite central es cierto. Para entender o convencernos, ¿no? Para entender, entre comillas, convencernos, ¿no? Convencernos para entender, entre comillas, convencernos del teorema del límite central, ¿no? Del teorema del límite central, se plantea la siguiente simulación. Es simulación porque nosotros vamos a simular una población, una variable, y vamos a ver que efectivamente el teorema del límite central va a empezar a aparecer, ¿no? ¿Ya? Entonces se plantea la siguiente simulación, ¿no? Suponer una población,
No, vamos a pensar en una población de 100.000 individuos, ¿no? Una población muy grande, ¿no? Suponer una población de 100.000 individuos, ¿no? De 100.000 sujetos. Una población de 100.000 sujetos. Es una población relativamente grande, ¿no? De esta población vamos a extraer una muestra muy pequeña, ¿no? De esta población vamos a extraer una muestra muy pequeña, ¿no? Supone una población de 100.000 sujetos, ¿no? De esta población se extrae, de esta población se extrae muestras, se extrae una muestra de 30. Vamos a jugar con el límite, ¿no? De esta población se extrae una muestra de 30, ¿no? De 30 sujetos. Sujetos de forma aleatoria, ¿no? Se extrae una población de 30 de forma aleatoria. ¿Qué más? Vamos a suponer que estamos estudiando una variable muy sencilla, ¿no? Como la edad, digamos, ¿no? Vamos a suponer que se estudia, ¿no? Vamos a suponer que se estudia la edad, ¿no? La edad, ¿no? Que se estudia el promedio de edad como medida de interés, que se estudia el promedio de edad como medida de interés, ¿no? De interés. Ya. Entonces, estos van a ser los criterios básicos para nuestra simulación, ¿no? Por si acaso, este punto es más que todo para que ustedes se convenzan del teorema del límite central. No es que esto se evalúa después en el examen o algo, sino es para entender efectivamente que el teorema central es cierto y finalmente ofrece esta idea de normalidad en las muestras, en las distribuciones muestrales de la media, ¿no? En las distribuciones muestrales de la media, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Vamos a suponer que se estudia el promedio de edad como medida de interés, ¿no? Entonces, yo aprovechando que tengo el programita aquí a mano, voy a hacer esta simulación. Ya voy a hacer esta simulación, que es como crear sujetos ficticios. Voy a crear 100.000 sujetos ficticios con sus respectivas edades, ¿no? Entonces voy a crear la variable edad U le voy a llamar, ¿no? La edad del universo, ¿no? La edad del universo, ¿no? La edad del universo. Estas edades las voy a voy a suponer que tengo una población muy variada de individuos, ¿no? Bueno, para empezar igual, esta población por si acaso tenía 100.000 individuos, 100.000 sujetos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la edad de este universo, y estas edades van a ser muy variadas, ¿no? Van a ser personas que se encuentran desde... vamos a ver... no se fijen mucho en el código, lo que estoy haciendo es generando aleatoriamente estas edades. Vamos a pensar personas desde 0 años, es decir, recién nacidos, hasta personas así de muy avanzada edad, por decir, no sé, hasta sus 95 años, ¿no? De 0 a 95 años tienen las edades de estas personas. Entonces, esta primera parte es la población, ¿no? Esta primera parte es la población, ¿no? O el universo, ¿no? O el universo. Entonces, lo que yo tengo acá es justamente eso, ¿no? Es 100.000 personas, sus edades. Veremos, ¿no? Las edades de estas 100.000 personas son estas. Aquí están, ¿no? Tal vez no se van a llegar a ver. Aquí se ven las primeras 1.000 edades, ¿no? Aquí están, por ejemplo, ¿no? La persona 1 tiene 70, la persona 2 83, esta tiene 58, esta persona tiene 2 años, esta persona tiene 6 años, esta persona tiene 67 y así, ¿no? Tengo 100.000 edades distintas, ¿no? Tengo 100.000 edades distintas. Podemos tratar de ver a las edades. Ya, tengo 100.000 edades distintas, ¿no? Entonces, ahí están las 100.000 edades. Bueno, aquí se muestran las primeras 1.000.
Aquí se muestran las primeras 1000, pero finalmente tengo 100.000 edades. Ya tengo 100.000 edades distintas. Tengo 100.000 edades distintas. ¿Cuál es la idea ahora? ¿No? Imagínense en el censo, por ejemplo, ¿no? En el censo del país, que somos casi 12 millones de personas, ¿no? En el censo somos casi 12 millones de personas. En este momento nosotros no sabemos cuál es el promedio de edad, ¿no? No sabemos. Para saber el promedio de edad exacto, ¿qué deberíamos hacer? Un censo, ¿no? Ir casa por casa y en cada casa preguntar a cada una de las personas cuál es su edad, y recolectar el dato de las 12 millones de personas. Sacando el promedio de esos 12 millones de personas, vamos a tener el promedio de edad de Bolivia, ¿no? El promedio de edad de Bolivia, ¿no? Algo tan elemental, tan básico, por ejemplo, no lo tenemos porque es difícil recolectar la información de 12 millones de personas. Es caro, lleva mucho tiempo, una planificación por detrás, ¿no? Entonces ahí aparece justamente la idea del muestreo, ¿no? La idea del muestreo, de sacar una muestra de esos 12 millones de personas y con esa muestra tratar de acercarnos al valor real, ¿no? Acá estamos simulando que tenemos el censo para empezar, ¿no? Tengo el censo, tengo las 100.000 personas y tengo ahí sus edades, ¿no? ¿Cuál será el promedio de edad de estas 100.000 personas? ¿No? De estas 100.000 personas. Simplemente lo que hago es sacarle el promedio, ¿no? El promedio de la edad de estas 100.000 personas. Que sería sumar los 100.000 datos y dividirlo entre 100.000, ¿no? Ese para mí, al ser un dato de toda la población, ese se llama parámetro, ¿no? El parámetro es una medida que es recogida de todo el universo, de toda la población. Ese es el parámetro, ¿no? Yo acá en el programita puedo hacerlo rápidamente pidiéndole la media y decir, bueno, ¿cuál será la media de estas 100.000 personas? Ahí está, ¿no? La media, este es el mu si quieren, ¿no? Este es el mu. La media de estas, así le voy a poner mejor, mu, ¿no? La media de estas 100.000 personas es de 47.51 años. Es de 47.51 años. Esa es la media, la edad promedio de estas 100.000 personas. Si pudiéramos hacer un censo y preguntar a las 100.000 personas, o si quieren a los 12 millones de personas, ¿no? Este sería el resultado final y este sería simplemente una estadística descriptiva, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es muy caro ir a estas 100.000 personas, por lo tanto recurrimos a una muestra, ¿no? Entonces, ahora la muestra, ¿no? Vamos a recurrir a una muestra de estas 100.000 personas, ¿no? Esta muestra es de tamaño 30, hemos dicho, ¿no? Porque queremos ver si efectivamente se comporta como una normal, ¿no? Ahí está, n es igual a 30, ¿qué tal si yo saco una muestra de estas 100.000 personas, ¿no? Aquí voy a hacer un comandito muy sencillo que lo que va a hacer es justamente, vamos a suponer que saco una muestra, les pregunto las edades y estas 30 personas me dan sus edades, ¿no? Entonces voy a sacar una muestra de las edades de estas personas de tamaño 30. Y ahí está, ¿no? Esta es una muestra posible. De las tantas que podían haber, esta es una de ellas. 0, ¿no? La primera persona encuestada me dice 0, el otro me dice 35, el otro 58 y así, ¿no? En este punto tengo las edades de esta muestra, ¿no? En la práctica yo solo tengo esta muestra, que es la que ha salido, les he preguntado y tengo esto. Y con esta muestra debería tratar de decir algo del grupo de 100.000 personas, ¿no? Y noten que es pues una muestra muy pequeña para una población tan grande, ¿no? 30 personas para 100.000, ¿no? Alguien pudiera decir, no, es una muestra demasiado pequeña, ¿no? Justamente la idea del teorema del límite central es mostrar que aún así, con muestras así de pequeñas, pues, siendo poblaciones tan grandes, el teorema del límite central se aplica y por lo tanto estas muestras tienen un comportamiento parecido a una normal, ¿no? Las medias muestrales tienen comportamiento como una normal, ¿no? Y es bueno que tengan el comportamiento como una normal, porque la normal nos dice que
la mayoría de las medias muestrales van a estar muy cerca del verdadero valor, ¿no? Lo que el teorema del límite central nos decía acá es que las medias muestrales, ¿no? Las medias muestrales que vayan saliendo van a estar alrededor del verdadero valor, van a estar alrededor del promedio poblacional, ¿no? Del parámetro poblacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una muestra que pudiera haber salido. ¿Qué tal si sacamos otra muestra? Esta es otra muestra que pudiera haber salido, esta segunda, ¿no? La primera persona es de 82 años, 65, 56, 51, ¿no? Y así. No son diferentes muestras que pudieran haber salido. ¿Qué es lo que me interesa de estas muestras? Digamos, esta es la muestra que ha salido. Ahí está la muestra. ¿Qué es lo que me interesa de esta muestra? Quiero utilizar esta muestra para aproximarme al valor poblacional, al valor de las 100.000 personas, ¿no? Aquí en el ejemplo nosotros sabemos cuánto vale ese valor, 47.51, ¿no? Aquí nosotros sabemos que vale 47.51 calculando la media de las 100.000 personas. En la práctica nosotros no sabemos ese valor porque es como en el censo, ahorita no sabemos. Por ahí el INE está haciendo encuestas y con las encuestas puede tratar de acercarse al valor real, ¿no? Es una estimación finalmente de ese valor. Entonces yo con esta muestra de 30 quisiera acercarme a este 47, ¿no? Lo que hemos visto en las clases anteriores es que un buen estimador de la media poblacional es la media muestral. Entonces yo le sacaré la media a estos 30 numeritos. Le saco la media a estos 30 numeritos, ¿no? La media a estos 30 numeritos. ¿Cuál es la media de estos 30 números? Ahí está. 48.13, ¿no? 48.13. Es un buen valor. Si notan, esta muestra es relativamente buena. Se acerca nomás, ¿no? Se acerca nomás al 47. No es una muestra buena. Ahora, lo difícil muchas veces es decir, ¿será que este 48 es bueno? Dado que nosotros no sabemos de nada de este 47, porque realmente no tenemos acceso a esta información. Entonces, ¿por qué confiamos en este 48? Ahorita en el laboratorio, haciendo este ejercicio de laboratorio, como ven, es una buena muestra. Aún siendo 30 casos, 30 casitos de 100.000, ¿no? Aún siendo así, esta es una buena estimación, ¿no? 48, 47. ¿Qué tal si hubiera salido otra muestra, ¿no? ¿Qué tal si hubiera salido, en vez de esta muestra de 34, 43, 53, hubiera salido otra muestra? Esta. 68, 47, 86, 19, 90. Y calculamos la media de esa muestra. Esta es 47.1. Tampoco suena mal, ¿no? Tampoco está tan lejos del verdadero valor, ¿no? 47.1 sigue estando cerca del verdadero valor. La gran diferencia es, estos son como los dardos que tratan de acercarse al verdadero valor que es este, ¿no? En la práctica, nosotros solamente tenemos un dardo y ni siquiera sabemos cuál es el centro, ¿no? No sabemos cuánto es, ¿no? No sabemos cuánto es el verdadero valor. Entonces tenemos que confiar en este valor que nosotros obtenemos. Y el teorema del límite central refuerza ese vínculo de confianza sobre este valor, ¿no? Ya, entonces con esta idea de que pueden salir otras muestras, vamos a sacar una muestra más. Esta es otra muestra posible, ¿no? De 30 individuos de esa población de 100.000. ¿Cuál es la media de esta muestra? 57.4, ¿no? 57.4. Noten que esta muestra que ha salido es demasiado alta en promedio. Esta es una muestra mala. Esta es una muestra mala, ¿no? El parámetro era de ¿cuánto? 47.51. Este es el centro de donde tiro los dardos, ¿no? Este es el valor que yo quisiera sacar con mi muestra. Pero me ha salido esta muestra y con esta muestra el promedio es de 57.4. El parámetro es 47.51. Claramente hay casi 10 años de diferencia en esta muestra. Esta muestra es una muestra, entre comillas, mala, ¿no? Nosotros, nuevamente, en la práctica no sabríamos si es mala o buena, ¿no? Por eso ahí vamos a aprender algunas medidas más que nos alerten sobre eso, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, no todas van a ser muestras buenas. 48.3 era muestra buena, 47.1 era muestra buena. Este 57.4 es una muestra relativamente mala porque se aleja en 10 unidades del valor verdadero. ¿Y qué tal si hacemos otra muestra, ¿no? Ahí está esta otra muestra, 55. Igual se aleja bastante, ¿no? Igual es una muestra relativamente mala, ¿no? Ahora, nosotros en la práctica solamente podemos ver a una de estas muestras, ¿no? Solamente tenemos acceso a una de estas muestras.
Lo que el teorema del límite central nos plantea es que si nosotros pudiéramos acceder a todas las muestras posibles, ¿no? Si pudiéramos acceder a todas las muestras posibles, el comportamiento de todas estas muestras posibles tendría un comportamiento como una normal estándar. No, bueno, perdón, tendría un comportamiento como una normal, ¿no? Entonces, el teorema del límite central es más una aplicación muy teórica que refuerza la idea de confiar en estos valores que estamos obteniendo con la muestra que nosotros tengamos. En una población de 100.000, ¿no? En una población de 100.000 y con muestras de tamaño 30, ¿cuántas posibles muestras se podrán hacer, ¿no? En una población, ¿no? Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuántas posibles muestras existen en este ejercicio? Entonces, si recuerdan, ¿no? En sus calculadoras había, ¿no? R tomadas de C, creo, ¿no? Algo así era. O N tomadas de R. Hay que calcular las combinatorias, ¿no? De 100.000 tomadas de 30, ¿no? ¿Cuántas combinatorias hay, ¿no? De 100.000 tomadas de 30. Si uno eso lo pone en la calculadora, ¿no? Aquí hay una función muy parecida a la de la calculadora y le digo, bueno, quiero de una población de 100.000 ver cuántas posibles muestras se pueden armar de tamaño 30. Esta es la idea de nuestra combinatoria, ¿no? Esta es la idea de nuestra combinatoria que en la calculadora se puede hacer, ¿no? Es cuántas posibles muestras habrán de una población de tamaño 100.000 si saco muestras de tamaño 30. ¿Cuántas posibles muestras habrán? ¿No? Les voy a mostrar aquí cuántos posibles valores hay. Ahí está, ¿no? La cantidad de posibles muestras, ¿no? La cantidad de posibles muestras de 30, de tamaño 30 de una población de 100.000, ¿no? De una población de 100.000, la cantidad de muestras posibles es este número. No es este número. Noten que es un número demasiado grande, ¿no? Ni siquiera sé cómo se lee este número, por ejemplo, ¿no? Es un número muy grande. La cantidad de muestras posibles que se pueden sacar. Aquí, en este ejemplo, esta era una muestra posible, esta era otra muestra posible, esta era otra muestra posible, esta era otra muestra posible. Como estas muestras que nosotros hemos visto 4, como estas muestras, ¿hay cuántas? Esta cantidad, ¿no? Que es un número así, inmensamente grande, ¿no? Esta cantidad de muestras posibles hay. Si no existiera el teorema del límite central, lo que nos dice la estadística es nosotros deberíamos analizar estas muestras, ¿no? Todas estas muestras. Y eso es prácticamente imposible porque no podemos calcular esto ni siquiera en la computadora actualmente. No podemos tener acceso a todas estas muestras posibles porque la misma capacidad de la computadora estaría comprometida, ¿no? Estaría un poco saturada, ¿no? Pero el teorema del límite central, ¿qué nos dice? Que todas estas muestras, si nosotros sacáramos todas esas muestras, ¿no? Sacáramos todas esas muestras y de cada muestra sacáramos la media, sacáramos su media, aquí esta media, o esta media, o esta media, el comportamiento de todas esas medias tiene el comportamiento de una normal, ¿no? Tiene el comportamiento de una normal. Eso es lo que nos establece el teorema del límite central, ¿no? Ahora, ¿no? Para nosotros convencernos de que eso es cierto, ¿no? Si es que me han ido siguiendo hasta este punto, entonces nosotros no vamos a poder sacar todas estas muestras, ¿no? No vamos a poder sacar esta cantidad absurda de muestras posibles, ¿no? ¿Qué tal si nosotros sacamos una fracción de esta, ¿no? Una fracción muy, muy pequeña. ¿Qué tal si nosotros analizamos unas 1000 muestras posibles, ¿no? Unas 1000 muestras posibles. Voy a sacar 1000 muestras distintas, ¿no? 1000 muestras distintas de la cantidad de estas que hay, ¿no? 1000 respecto a este número debe ser algo muy, muy bajo, ¿no? O sea, voy a ver un pedacito, ¿no? Voy a ver un pedazo de todas estas muestras posibles. Voy a ver 1000 muestras, ¿no? Entonces, vamos a simular
que obtenemos 1000 muestras posibles. Es decir, que vamos a ir sacando 1000 de estas muestras posibles. De cada una de esas muestras las voy a sacar el promedio. Y después vamos a analizar esos 1000 promedios que hay, ¿no? Entonces, el procedimiento de esto es bastante sencillo. En realidad es como saco una muestra, ¿no? Saco una muestra. Ahí está la muestra. Saco el promedio de esa muestra y lo guardo, digamos, ¿no? Guardo el 4263. Saco otra muestra, saco el promedio 42 puntos y lo guardo, ¿no? Y tengo que recolectar cuántas de estas medias distintas, 1000 medias distintas, ¿no? 1000 medias distintas para analizar después la distribución de esas 1000 medias distintas. Hacer eso a mano antes era la muerte, ¿no? Porque era un proceso muy, muy complicado, muy laborioso. Lo bueno es que como estamos en virtual podemos utilizar el programita y decirle que, bueno, este procedimiento que es bien, bien sencillo. Saco la muestra, veo la muestra y saco la media de esa muestra. Ese procedimiento lo tenemos que repetir 1000 veces, ¿no? Lo tenemos que repetir 1000 veces. Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a utilizar una función en el R, que es justamente en esta parte de programación, para obtener estas 1000 muestras, ¿no? Voy a repetir este argumento que estoy poniendo acá, que es este for. Lo que va a hacer es justamente eso. Va a repetir esta secuencia de pasos que yo les he mencionado 1000 veces, ¿no? Saca la muestra, nos muestra en la pantalla y le saca la media, ¿no? Y le saca la media. Eso es justamente lo que va a hacer esta función. A ver, para que ustedes vayan viendo estos 1000 casos. Ahí está, por ejemplo. Lejos del código, lo que nos interesa un poquito es ver los resultados, ¿no? Aquí está. Ahí está, ¿no? Están sacando todas las muestras posibles, ¿no? El programita está sacando, ¿no? Aquí lo que hace es, bueno, a ver, me voy a ir desde por el medio, digamos, ¿no? La muestra 835. Es esta la muestra. Esta es la media de esa muestra. La muestra 836. Esta es la muestra. Esta es la media de esa muestra. La muestra 837. Esta es la muestra. Esta es la media de esa muestra. No está repitiendo eso 1000 veces. 1000 veces está repitiendo eso. Si nos vemos al último caso, aquí está la muestra 1000, la muestra como tal y la media de esta muestra. Eso es lo que ha hecho este comandito, digamos, ¿no? Este procedimiento es la idea de hacerlo, ¿no? Entonces, esta es la idea, digamos. Vamos a analizar esas 1000 muestras distintas. Entonces, voy a hacer aquí algunos arreglos para después tener cada una de esas muestras, ¿ya? Para tener cada una de esas muestras. Entonces, voy a tener acá las 1000 muestras que salgan y las voy a ir almacenando para que no se pierdan, ¿no? Voy a ir capturando cada uno de estos valores de acá. Este 45, este 39, este 43.5, ¿no? Voy a ir almacenándolos, ¿no? Voy a ir almacenándolos para después analizarlos, ¿no? Esa es la idea justamente. Ya, entonces, a ver, voy a hacer otra vez, compilar esto. Ahí está, ¿no? Las 1000 muestras que han ido saliendo. Ya han salido las 1000 muestras. ¿Y dónde yo he guardado todos los objetos? Aquí están, ¿no? Aquí están las 1000 medias muestrales, ¿no? Las 1000 medias para cada muestra posible de estas 1000 que hemos sacado. Aquí están las 1000 medias posibles. Esta es una media posible de la muestra 343, ¿no? Si me voy hasta arriba. Aquí está la media de la primera muestra, la media de la segunda muestra, ¿no? En la práctica nosotros solamente tenemos uno de estos, ¿no? Es como un dardo, ¿no? En la teoría, que es la que estamos viendo ahora, tenemos una cantidad absurda de dardos posibles, ¿no? Hemos visto ahorita, ese número era
es la cantidad de dardos que se lanzan, digamos, ¿no? Ahora, la idea es entender si este tiene un comportamiento. El teorema del límite central nos dice que esta se comporta como una normal, es como una normal, ¿no? No vamos a analizar todos estos dardos, sino vamos a elegir 1000, ¿no? 1000 de estos dardos para ver el comportamiento, porque como esta es una muestra en realidad de todo este conjunto, estos dardos igual deberían tener un comportamiento similar a todo este conjunto, ¿no? Entonces vamos a analizar estas 1000 muestras posibles, ¿no? Estas 1000 muestras posibles. Ahí están las 1000 muestras posibles. Lo primero que nos decía el teorema del límite central, ¿qué era? Primero, y barra, bueno, incluso antes del teorema del límite central, lo de la anterior clase, ¿no? La media muestral tiene su centro en el promedio. Tiene su centro en el promedio. Este es su centro, dice. Yo puedo verificar eso, ¿no? Sé que el centro es 47,51. ¿Qué tal si yo le saco la media a esos 1000 medias muestrales que acabo de sacar ahora? Le voy a sacar la media a las 1000 medias muestrales, ¿no? La media de estos 1000 objetos. Y esa media es de 47,48. No, es así, es muy cercano, ¿no? A una décima casi se ha acercado, ¿no? Y eso que estoy viendo 1000 muestras posibles. Si tal vez en vez de ver 1000 muestras posibles veo 10.000 muestras posibles, es mucho más probable que estos dos números sean mucho más cercanos para empezar, ¿no? Entonces esta propiedad se puede verificar. Las 1000 medias muestrales están alrededor del valor verdadero del parámetro. Eso es lo primero que podría yo destacar de esta parte, ¿no? Lo más importante que nos dice el teorema del límite central, aparte de que el centro de estas medias está alrededor del valor del promedio, dice que el comportamiento de estas medias muestrales, de estas 1000 medias muestrales, es decir, de todas las muestras posibles, es que es como una normal. Es como una normal. Entonces yo verificaré eso, ¿no? Yo verificaré eso de la siguiente forma, ¿no? Yo verificaré eso de la siguiente forma. Esta era la media, esta era la aproximación de la esperanza de Y barra, ¿no? De la esperanza de Y barra. Y ahora sí, podemos dibujar un histograma, ¿no? Recuerden que un histograma era la acumulación de probabilidad a lo largo de los valores de mi variable. Voy a hacer un histograma de estas 1000 medias muestrales, ¿no? De estas 1000 medias muestrales. ¿Qué dice el teorema del límite central? Que este histograma debería aproximarse a una normal, ¿no? Debería aproximarse a una normal. Ahí está, ¿no? Este es el histograma de esas 1000 medias muestrales. Y como ven, tiene un comportamiento muy parecido a una normal, ¿no? Tiene un comportamiento muy parecido a una normal. ¿Quién es el centro de esta distribución? ¿Quién es el centro de este histograma? Voy a ponerle en el centro, en un color rojo, digamos, en un color rojo, el parámetro poblacional, el mu, el 47,51. Ahí está. El centro de todas las medias, de esas 1000 medias muestrales, su centro está la media poblacional. Entonces voy tirando los dardos, la mayoría de los dardos va a caer alrededor del verdadero valor. Y eso es muy bueno. Y además, la distribución normal me garantiza un hecho más. Que la mayor probabilidad, ¿no? La mayor masa de probabilidad se encuentra al centro de la distribución, es decir, alrededor del parámetro. Y los casos más reducidos, ¿no? Los casos excepcionales, es igual posible de tener medias muy altas, por decir de 60, o medias muy bajas de 35 o menos, pero son los casos menores, ¿no? En la mayoría de los casos, la muestra que nosotros obtengamos es muy probable que esté justamente en la masa alrededor del centro de nuestra distribución. Es decir, que sea cual sea la muestra que nosotros obtengamos, esa muestra tiene una probabilidad muy alta
de estar cerca al valor real, ¿no? Al valor real de la población. Siendo que nuestro ejercicio era con una muestra de 30, ¿no? Una muestra de 30, bastante pequeña, de una población de 100.000, ¿no? Aún así, el teorema del límite central se está cumpliendo, ¿no? ¿Qué me dice el teorema? Que este histograma tiene el comportamiento de una normal, ¿no? ¿De qué normal? Ahorita la vamos a sobreescribir sobre este gráfico para que vean si este es el comportamiento empírico, digamos, ¿no? El comportamiento eh, basado en nuestras 1000 muestras, ¿no? Vamos a dibujar sobre esta una normal, que es la normal teórica, que dice que debería tener exactamente este comportamiento, ¿no? Debería tener el comportamiento de una normal con una media en mu y una varianza de esta forma, ¿no? Vamos a dibujar esa normal, que es una normal teórica, para ver si nuestro histograma efectivamente tiene ese comportamiento. Entonces, a ver, vamos a tratar de dibujar. A ver si nos deja. Esta es una media con centro en mu. Denme un momentito para ver si se puede dibujar esto. A ver, para hacerlo un poco más visible esto. Este es en forma de histograma, ¿ya? Este es en forma de histograma. Lo que voy a hacer es lo siguiente para que se pueda ver este ejemplo. Voy a dibujar un gráfico de densidad que es, imagínense que pongo una curva que pasa por el centro de cada una de estas barras, ¿no? Una curva que pasa por el centro de estas barras, ¿no? Y eso, ¿no? Ese tipo de curva, ¿no? Normalmente esa curva se le llama la densidad. Ese gráfico lo voy a hacer solamente para que se vean en términos de curva. Esta es la curva, ¿no? Esta es la curva. Este es el comportamiento, si quieren, de las 1000 muestras posibles, ¿no? Con su centro en el parámetro, ¿no? Que debería parecerse una normal, ¿no? Si a esta la sobreescribimos una normal, ¿no? Aquí le voy a poner la normal teórica. Nos dice que es una normal con centro igual en el promedio poblacional y una varianza específica, ¿no? Entonces la voy a dibujar aquí al lado. Vamos a dibujarla, a ver. Un momentito, esto es... Ahora sí. Ahí está, ¿no? Este es el gráfico que nos interesa, ¿no? La línea negra es la densidad, si quieren, el comportamiento de las 1000 muestras que nosotros hemos tenido, ¿no? El teorema del límite central dice que las muestras posibles, todas las muestras posibles, nosotros estamos analizando 1000 de una cantidad absurda de muestras posibles, que es muy grande, deberá tener un comportamiento como una normal, ¿no?
¿Como qué normal? Como la normal que está en la línea azul, ¿no? La normal que está en la línea de color azul. Si notan, con 1000 muestras, ese comportamiento se empieza a ver, ¿no? Se empieza a ver. ¿No? Hay tal vez aquí algunas curvaturas, pero es porque tenemos solamente 1000 muestras, ¿no? Ahorita le vamos a subir a 10.000 muestras y van a ver que este ajuste va a ser mucho más perfecto. Si por ejemplo, a ver, en vez de ver 10.000, en vez de ver 1000 muestras, veo 10.000 muestras. Ahí están las 10.000 muestras, van a empezar a salir y a calcularse. Está sacando cada una de las 10.000 muestras. Ahí están las 10.000 muestras. Vuelvo a hacer el histograma, su centro. Vuelvo a hacer el plot, su centro. Y le pongo la curva nuevamente, ¿no? Entonces, cada vez se van a ir afinando más, ¿no? Estas curvaturas, ¿no? Pero finalmente la idea de esta simulación es justamente ver eso, ¿no? De que, si bien es cierto, no podemos visualizar todas las muestras posibles y nosotros solamente tenemos acceso a una de esas muestras posibles, para la media, esa media, esa media tiene un comportamiento como una normal. Por lo tanto, es muy probable que cualquier muestra que nos salga va a estar muy cerca del verdadero valor, ¿no? Va a estar muy cerca del verdadero valor. Entonces, eso es bien importante de tenerlo en cuenta. Y con esto ya tenemos una herramienta que nos va a permitir tener una estimación de la media y algunos parámetros basados en probabilidades, ¿no? Basados en probabilidades del comportamiento de la muestra que estemos analizando, ¿no? Eso ya va a ser posible a partir de este principio, ¿no? Ya, entonces esa era nuestra breve simulación de la media muestral, ¿no? De la media muestral. Y una de las particularidades de tener ahora la posibilidad de saber que la media muestral se comporta como una normal, como tal, es importante entender el rol que juega el tamaño de muestra y la variación de los datos, ¿no? El tamaño de muestra y la variación de los datos. Entonces aquí abajito vamos a poner la importancia del tamaño muestral, y la varianza de los datos, ¿no? Y la varianza de los datos, ¿no? Por el teorema del límite central, sabemos, ¿no? Por el teorema del límite central sabemos que la media tiene un comportamiento como una normal, ¿no? Eso lo voy a copiar aquí abajo. Por el teorema del límite central nosotros sabemos justamente esto. ¿No? Por el teorema del límite central nosotros sabemos que la media muestral tiene el comportamiento como una normal, ¿no? Bajo este escenario, ¿no? Bajo este teorema, es importante entender el rol de la varianza de los datos, y el tamaño de muestra. Algunos comentarios, ¿no? Algunos comentarios antes de ver un ejemplo de esto, ¿no? Algunos comentarios. Para empezar, nosotros no tenemos control sobre la varianza de los datos, ¿no? No tenemos control sobre la varianza de los datos. Que en nuestro caso es esta S cuadrado, ¿no? Nosotros no tenemos control sobre esta S cuadrado. Sabemos que la varianza, finalmente, esta varianza de la media es una medida de error. Mientras más pequeña, menos error. Mientras más grande, más error. ¿Cuándo esta va a empezar a ser más grande? Cuando el S cuadrado sea muy grande, ¿no? Si el numerador es muy grande, este también va a ser grande, ¿no? O si el denominador es muy, muy pequeño, este va a empezar también a ser grande.
Entonces, nosotros no tenemos control sobre la varianza de los datos. Eso significa que mucho no podemos mejorar el nivel de error de nuestro estimador con el S cuadrado, ¿no? No tenemos control sobre la varianza de los datos, ¿no? Sí tenemos algo de control sobre el tamaño de muestra, ¿no? Tenemos algo de control sobre el tamaño de muestra. Entonces, ¿no? Como ejemplo, para el ejercicio anterior, suponer que el tamaño de muestra, era de 30, un tamaño así al límite, un tamaño mucho más alto, 100, y un tamaño de 1000, ¿no? ¿Qué pasará con la varianza si el tamaño de muestra es 30, es 100 o es 1000, ¿no? ¿Qué pasará? Si quieren un intermedio acá más, 500, ¿no? 500 y 1000. ¿Qué pasará con nuestra distribución normal, ¿no? Entonces, para entender justamente eso, vamos a hacer algunos dibujos para visualizar qué pasaría en estos escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría en estos escenarios? Vamos a ver justamente cuatro normales. Una normal con tamaño de muestra 30, una normal con tamaño de muestra 100, una normal con tamaño de 500 y una normal con tamaño de 1000. Y tratar de ver cómo se comportan estas normales, pensando que no tenemos mucho control sobre la variación, ¿no? No tenemos control sobre la variación. La variación de los datos es propia de los datos y nosotros no tenemos ese control, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el primer dibujo, a ver si nos sale. Ya, algo así sería. Este es el primer dibujo. Bueno, aunque está un poco... Ahora sí, ¿no? Está un poquito... No está tan simétrico. Ya, este es el primer dibujo, ¿no? Esta curvatura, esta es una normal con una muestra de tamaño de 30, ¿no? Esta es una normal con una muestra de tamaño de 30, ¿no? Que es el tamaño de muestra más bajo, dice, ¿no? Para muestras con tamaño 30, nuevamente le voy a poner en el centro el promedio, en un color rojo para que se vea. Ahí está, ¿no? En su centro está el promedio. Sigue siendo una normal, todas las características. Con una muestra de tamaño 30, si en el promedio es de 47, hay muchas muestras que nos van a salir, por decir, con un valor de 40, con un valor de 60, con un valor de 55, 45, ¿no? Ahí está, si quieren, la mayor cantidad de probabilidad, ¿no? La mayor cantidad de la masa de esta distribución normal, ¿no? Entre, por decir, 35 y 60. Ahí está la mayor cantidad. Es muy posible que muchas de las medias que nos salgan sean desde 35 hasta 60, ¿no? Tal vez las mejores van a estar alrededor del 47. Esto con un tamaño de muestra de 30. ¿Qué pasa si yo subo la muestra a 100? ¿No? Misma variación de los datos, solo que ahora lo único que ha cambiado es que la muestra ahora es de 100. La muestra ahora es de 100. Esta la vamos a dibujar en rojo. Ahí está. A ver si se ha disparado un poco esto, para verlo un poquito mejor. Ahí está. A ver, para verla con más perspectiva, esta es la normal con una muestra de tamaño de 30. Se mueve principalmente, si quieren, entre 35 y 60. Ahí está el centro. Una normal con tamaño de muestra de 100. Noten que tener una muestra más grande ha hecho que la curvatura de la normal se contraiga, ¿no? Se está contrayendo hacia su centro.
Es decir, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de las estimaciones se van a dar entre ¿cuánto? Más o menos entre 42 y 54, digamos. Entre 42 y 54 van a dar cualquiera de las estimaciones. La mayor cantidad de estimaciones van a estar en esos valores. Que no está mal, digamos, ¿no? 42 entre 54 siendo el verdadero valor 47, no, no suena mal, ¿no? ¿Qué tal si nosotros subimos la muestra a 500? ¿No? ¿Qué tal si nosotros subimos la muestra a 500? Hasta que sea un verde. Vamos a subir la muestra a 500. Ahí está la muestra a 500. Todavía se ha contraído mucho más, ¿no? Se ha contraído mucho más. Con una muestra de tamaño de 500, casi todas las muestras van a darnos variaciones entre 45 y 51. Entre 45 y 51 casi cualquier muestra nos va a dar el valor. 45 y 51, pensando que el centro está en 47 está muy bien, porque la mayoría de los dardos van a estar mucho más concentrados alrededor del 47, ¿no? Mucho más concentrados. Y si finalmente vemos una muestra de tamaño 1000, ¿no? Una muestra de tamaño 1000, ¿no? Esto se va a contraer todavía más, ¿no? Esto se va a contraer todavía mucho más. Ahí está, ¿no? La curvatura negra es la muestra de tamaño 1000, por ejemplo, ¿no? La muestra de tamaño 1000. Que esta ya tiene, ¿no? La mayoría de la probabilidad está concentrada casi entre 46 y 49, digamos, ¿no? Entonces cualquier muestra que salga va a estar así, a una unidad del verdadero valor. Entonces la importancia del tamaño de muestra es que mientras el tamaño de muestra sea más grande, el error de la estimación va a ser mucho más pequeño, ¿no? El error de la estimación va a ser mucho más pequeño, ¿no? A medida de que el tamaño de muestra crezca. 30 es diferencial, ¿no? 30 funciona, pero un tamaño de muestra bajo repercute en tener varianzas altas. Y un tamaño de muestra muy alto repercute en tener varianzas pequeñas, por lo tanto, errores más controlados, ¿no? Errores más bajos. Entonces, nuevamente, el tamaño de muestra es relevante y mientras el tamaño de muestra sea mucho más grande, tenemos mayor precisión en nuestra estimación, ¿no? Ese es el mensaje de este gráfico, ¿no? Súper. Entonces, ya con esto nosotros terminamos esta parte. La siguiente clase vamos a ver el día martes dos conceptos importantes. Uno, lo que es el intervalo de confianza para la media. Y un tamaño de muestra para la media, ¿no? Para la media. Todavía nos está faltando saber cómo obtenemos este tamaño de muestra. El tamaño de muestra muchas veces viene dado por el ejercicio que estamos viendo, ¿no? La idea de este último punto es tener una fórmula funcional para tener o seleccionar el tamaño de muestra según la característica de la población que nosotros estemos estudiando, ¿no? Y bueno, los intervalos de confianza en realidad están más vinculados justamente a esto, ¿no? A darnos un rango de posibilidades, ¿no? Si yo sé que es una normal, yo pudiera decir que es muy probable que el verdadero valor se encuentre entre tal y tal rango. Un intervalo de confianza, en vez de darme un punto, me va a decir, por si acaso, casi con cierta confiabilidad, con cierta confianza, te puedo decir que el verdadero valor, ¿no? Este valor que tú no lo ves, se encuentra entre tal valor y tal valor, ¿no? Me va a dar un rango de posibilidades. Y obviamente, mientras el tamaño de muestra sea más grande, ese rango de posibilidades va a ser mucho más corto, ¿no? Entonces es como hacer ese análisis, ¿no? De saber entre qué valores se está moviendo, ¿no? Nuestras muestras posibles, ¿no? Entonces ya con eso vamos a ir viéndolo la siguiente clase. Ya, no sé si tienen consultas, dudas, comentarios antes de ya para ir cerrando la clase. ¿No? ¿Todo bien? Ya, súper. Como no hay comentarios, nos vemos entonces el día martes en lo presencial.
para repasar, bueno, para ya completar estos otros dos puntos, ¿no? Los intervalos de confianza y el tamaño de muestra. Nos vemos el día martes. Chao, chao.